participación en este evento de la noche de hoy. Bueno, pues que hemos preparado con el mejor de los ánimos de seguir aportando al conocimiento y a la ampliación también de la visión en Latinoamérica en ciertos temas, ¿no? Hoy de la mano de un profesional de primer nivel que está dispuesto a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias en un tema que, digamos, no es muy conocido en América Latina, no se le ha dado la importancia, no se le ha dado el reconocimiento que merece y la importancia que puede tener para el desarrollo de las organizaciones. Bien, la noche de hoy nos acompaña Yaniel Torres, bien, es postdoctor, bien, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ingeniero industrial en 2007, graduado con honores en la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba, donde culminó igualmente una maestría en gestión de recursos humanos, con especialización en el área de ergonomía. Sus actividades de investigación lo han llevado a participar en intercambios académicos en Canadá, España, Francia y Alemania. Fue becario en el Instituto MAPFRE de Ergonomía en España y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. En 2012 se instala de manera permanente en la ciudad de Montreal, Canadá, donde culmina una segunda maestría en Ingeniería de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal. Se desempeñó durante varios años como consultor experto en las áreas de ergonomía e ingeniería de seguridad, realizando diversos proyectos con multinacionales, bien, como General Electric, Volvo, Sony Corporation y ABB, entre otras. En el 2018, retorna a la academia para realizar un doctorado dirigido a estudiar los errores humanos en la fabricación de motores de avión. Sus actividades de investigación se enfocan en la aplicación de la ergonomía al análisis y diseño de sistemas de trabajo, con el objetivo de prevenir errores humanos, accidentes y enfermedades laborales. Algunos de sus principales temas de interés incluyen la mitigación de la fatiga en el ámbito de trabajo, la gestión de los horarios de trabajo y el trabajo por turnos, el diseño de instrucciones de trabajo adecuadas y la optimización de la carga de trabajo mental. También ha realizado intervenciones para evaluar y corregir factores de riesgos biomecánicos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos de origen laboral. Ha presentado el resultado de sus investigaciones en prestigiosas revistas científicas, arbitradas y en congresos internacionales. Es árbitro de la prestigiosa revista inglesa Ergonomics. Es miembro de la Orden de Ingenieros de Quebec, en Canadá, así como de la Asociación Canadiense de Ergonomía. En la actualidad es profesor e investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ¿bien? En Medellín, Colombia. Y bueno, es quien nos acompaña la noche de hoy en esta masterclass, que nos enorgullece, nos contenta, pues, tener tantas personas de tantas latitudes de Latinoamérica esperando poder trabajar un tema, conocer de un tema tan importante y profundizar y de la mano de un experto. Así que, Yaniel, bienvenido, qué gusto tenerte en este espacio. Pues sin palabras al respecto, con todos los ánimos y las energías para escucharte hablar de estos temas que pueden marcar una diferencia significativa en nuestro quehacer como prevencionistas. Buenas noches, Robert. Antes de continuar, quiero asegurarme que me están escuchando bien y que me están viendo bien. Yo pienso que eso es fundamental. Si me haces una seña, como hacen, bueno, como hacen los buzos, hacen así, porque si es esta seña, cuando nosotros estamos buceando, es que tenemos que irnos arriba porque nos falta el aire. Así que la seña que hacen los buzos cuando todo está bien es esta, contrariamente a la que usamos normalmente. Si algunos de ustedes han buceado, conocen eso. Muchas gracias por su presencia, la presencia de todas las personas que están conectadas en esta tarde-noche de hoy, dependiendo de la latitud donde están conectados.
Robert, agradecerte a ti y felicitarte también por crear este espacio sobre una temática que, como bien dice, hay brechas importantes en nuestra región que se deben ir cerrando poco a poco, ya que históricamente ha habido una tendencia a considerar la ergonomía como únicamente o fundamentalmente la prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, por cuestiones que todos entendemos la prevalencia de estas enfermedades. Sin embargo, la ergonomía va mucho más allá de los aspectos físicos del trabajo e incluyen los aspectos cognitivos y los aspectos organizacionales. Sin embargo, hay que añadir y acotar que para muchos queda la duda de cómo hacer esto, cómo implementar de manera adecuada, cómo analizar. Muchos ergónomos conocen metodologías como REVA, como RULA, como OWASP, como la ecuación de Nash, y estas metodologías o herramientas le permiten evaluar los riesgos ergonómicos desde el punto de vista postural, digamos, y de esta manera hacer intervenciones para mejorar el diseño del puesto de trabajo. Sin embargo, no se conoce suficientemente cuáles herramientas existen en materia de análisis de cuestiones, digamos, cognitivas o de cuestiones organizacionales. La idea de la conferencia de hoy es un poco introducirlos en este tema. Yo no pretendo que en una conferencia de media hora, 40 minutos, sumándole el tiempo para las preguntas, que los que están aquí presentes salgan siendo expertos y conocedores de cómo realizar evaluaciones de elementos de ergonomía cognitiva y organizacional y cómo proponer soluciones. No es el objetivo. Para ello se deben seguir cursos, se deben seguir formaciones, se deben seguir talleres para profundizar y aprender herramientas concretas que permitan, digamos, desplegar estos conocimientos en el terreno. Sí es posible, incluso si hay conectados aquí médicos, fisioterapeutas, les mando un gran saludo. Son la columna vertebral de la ergonomía en América Latina, y me agrada mucho si están conectados y en algún momento podrán decirlo por el chat, que estén aquí presentes, porque creo que es momento de ir poco a poco integrando estos temas para ir más allá de estos aspectos biomecánicos y físicos que históricamente han prevalecido. Sin más preámbulos, yo voy a compartir mi presentación. Vamos a validar que todo esté bien para comenzar a tratar un poco estos temas desde el punto de vista de la definición, hacer un background, digamos, unas pinceladas con respecto a este tema. Déjame darle screen share. Me imagino que aquí se debe estar presentando mi presentación. Déjenme darle pin. Ya, listo. Entonces, como les decía, la actividad de hoy tiene como título Ergonomía y factores humanos, cómo integrar los aspectos cognitivos y organizacionales al análisis del trabajo. Fíjense que no pongo únicamente ergonomía y pongo factores humanos. Esto tiene una intención expresa, una intencionalidad, y es el hecho que históricamente los factores humanos se han considerado asociados a los aspectos cognitivos y organizacionales, mientras que la ergonomía se ha asociado a los aspectos físicos. Sin embargo, en la práctica, según la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, ambos digamos, conceptos representan lo mismo. Ergonomía y factores humanos, hoy en la actualidad, la Asociación Internacional de Ergonomía lo define como de manera intercambiable, pero no ha sido así de manera histórica. Entonces, para ampliar y cubrir todo el espectro, por eso le llamamos ergonomía y factores humanos. Así, si queda alguna duda, estamos hablando no solamente de los aspectos físicos, sino de los aspectos cognitivos y organizacionales del trabajo. Cuando nos referimos a qué es la ergonomía, yo voy a dar una definición breve. Yo imagino que muchos de los que están conectados conocen qué es la ergonomía y factores humanos, ya que la Asociación Internacional de Ergonomía lo define como ambos, con ambas denominaciones. La ergonomía, en esencia, digamos, de manera sintética, es una disciplina que se encarga de diseñar y evaluar los sistemas de trabajo en función de las necesidades, habilidades y limitaciones de la persona. La definición que propone la Asociación Internacional de Ergonomía es mucho más abarcadora, porque para ello la ergonomía
es una disciplina científica, pero a la misma vez es una profesión que estudia y evalúa las interacciones entre los seres humanos y los otros elementos del sistema, es decir, los diversos elementos que conforman el sistema. Cuando vamos a ver después de qué estamos hablando cuando nos referimos al sistema de trabajo, porque siempre se habla, no, porque hay que analizar el sistema de trabajo es importante, pero no se precisa con exactitud a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de sistemas de trabajo. Y el objetivo de la ergonomía es incrementar el bienestar de los trabajadores e incrementar también el rendimiento del sistema. Cuando hablamos de rendimiento del sistema, hablamos de calidad, hablamos de productividad y hablamos también de evitar accidentes que ocasionan pérdidas materiales y económicas y evidentemente que ocasionan, digamos, sufrimiento humano. Eso es importante destacarlo. El objetivo de la ergonomía no es solamente un objetivo de salud, no es solamente un objetivo encaminado a prevenir lesiones, enfermedades musculoesqueléticas, a prevenir incluso accidentes a través de la prevención de errores humanos, sino que también tiene un aporte a la productividad, tiene un aporte a la calidad. Lo que sucede es que muchas veces nosotros, y me incluyo yo, los profesionales de la ergonomía, no somos muy buenos explicando cómo la ergonomía puede aportar valor a la organización y nos vamos simplemente por el lado de la salud y eso nos limita un poco a que nos abran las puertas en las organizaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en el día de hoy de cómo podemos quizás mejorar un poco nuestro léxico para hablar de estos elementos. Entonces, en esencia, la economía es tanto una disciplina científica, quiere decir que se estudia, una ciencia, como una profesión. Hay profesionales de economía que van, que evalúan, que proponen soluciones, que diseñan puestos de trabajo y que su objeto de estudio, el objeto de estudio de la economía, no es simplemente el puesto de trabajo, sino el sistema de trabajo, es decir, que va más allá del puesto de trabajo. La palabra economía, como algunos ya conocen, viene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes. Entonces, ergonomía es exactamente esa disciplina que estudia el trabajo. Hay algunos académicos, incluso británicos y de otros países, que hablan de la aplicación de la ergonomía a todo tipo de cosas, al cambio climático, ergonomía para muchas cosas, para temas ambientales. Sí es posible aplicar algunas técnicas de la ergonomía a esos sectores, a esas ramas, a esas problemáticas, pero en la práctica recuerden que ergon viene de trabajo, quiere decir que la etimología propia de la palabra ergonomía se asocia al trabajo y el objeto fundamental de la economía es el estudio científico de alguna forma del trabajo para buscar ese bienestar y ese rendimiento del sistema en términos de productividad y calidad. Es importante señalar, como quizá ustedes ya conocen, que la ergonomía tiene varias áreas, varios campos de acción. La ergonomía física, que tiene que ver sobre todo con las posturas, los gestos repetitivos, la fuerza, las cargas, los elementos biomecánicos, tiene que ver también con la fisiología del trabajo, el gasto energético, el metabolismo humano, y se encarga de diseñar los sistemas, sobre todo de trabajo físico, la altura, digamos, del puesto de trabajo, las herramientas, el tipo de agarre, para prevenir sobre todo lesiones, mejorar el confort y también ayuda a mejorar el rendimiento. Una persona que trabaja de manera más confortable puede tener un mayor rendimiento, una mayor productividad. Y aquí están los elementos físicos y aquí viene todo estas metodologías que existen, que son claves para, como OWASP, RULA, REVA, ecuación de Nash, para evaluar los riesgos de origen ergonómico, pero sobre todo posturales. Sin embargo, la ergonomía también tiene dos otras áreas, que son los elementos cognitivos, que tienen que ver con la toma de decisiones, con la interfase entre la persona y la computadora. Tiene que ver también, por ejemplo, con el diseño de las instrucciones de trabajo. Es que las instrucciones de trabajo se diseñaron de manera clara, comprensible. Tiene que ver con la formación, es que la formación que estamos dando logra el impacto necesario y la carga de trabajo mental y otros elementos que vamos a ver. Pero entendemos que aquí la ergonomía cognitiva se refiere a esos procesos mentales, a la forma en que los humanos piensan, guardan memoria, procesan y toman decisiones. Mientras que la ergonomía organizacional, y aquí estamos hablando sobre todo de, por ejemplo, los horarios de trabajo, es que hay trabajo por turnos, cómo están distribuidos esos turnos de trabajo, es que hay pausas
dentro de la jornada laboral, cuánto tiempo son esas pausas, cómo están distribuidas, es que hay equipos de trabajo, cómo es la comunicación entre esos equipos, entre el jefe y esos trabajadores. Todo eso forma parte de la ergonomía organizacional, trabajo en equipo, horarios de trabajo, horarios por turno, comunicación, la cultura de la empresa, la gestión de la calidad también están incorporadas. Yo pienso que hasta aquí pueden fácilmente, de manera relativamente fácil, entender estos tres campos de acción de la ergonomía. Y como vamos a ver después, no es una percepción cuando yo le decía que en América Latina históricamente la ergonomía ha estado sobre todo concentrada en los aspectos físicos. No es solamente en América Latina, también ha sucedido en países como Canadá, Estados Unidos. Sin embargo, estos países también paralelamente han desarrollado mucho conocimiento y en temas organizacionales y cognitivos que existen, hay literatura, hay profesionales que se han formado, como yo mismo, en temas de error humano, de trabajo por turno, fatiga. Sin embargo, no hemos podido en nuestro continente romper ese hielo para ofrecer estos conocimientos y que las personas, los ergónomos, los profesionales de la seguridad y del trabajo se apropien de estos conocimientos, porque a veces parecen complicados, ¿no? A veces las personas, todos nosotros nos pasa que no queremos salir de nuestra zona de confort, porque si yo soy experto en NIOSH, si yo soy experto en la ecuación de NIOSH o en el método OCRA, que es bien complejo, ¿para qué aprendería una lista de chequeo de aspectos de economía cognitiva o un método para evaluar los horarios de turnos? Yo pienso que una de las razones por las cuales es necesario que se aprenda esto, primero porque los sistemas de trabajo lo necesitan, y lo otro es que los profesionales de ergonomía, que además de la ergonomía física, conozcan elementos de ergonomía cognitiva y organizacional, se diferencian en el mercado como profesionales que aportan más valor a la empresa, y por tanto el empresario, el supervisor, el director de la empresa, si tiene que buscar un ergónomo, evidentemente va a pagar por aquel que tiene un campo de acción mucho más amplio, que conoce un poco de elementos de calidad, de cómo el error humano influye en la calidad y puede aportar en esos elementos. Entonces, es una razón fundamental para incrementar su competitividad en el mercado laboral, además de ayudar genuinamente, contribuir, por ejemplo, a la prevención de errores humanos y a los accidentes que tanto daño, tanta muerte ocasionan. Para explicarle un poco por qué o las razones por las cuales sería muy bueno que aprendieran también de economía cognitiva y organizacional. Adicionalmente, a mí me gusta mucho un libro francés que es como un clásico de la economía francesa. No sé si ustedes conocen que hay dos enfoques de la economía. Yo hace ya un tiempo publiqué un artículo sobre el enfoque de los factores humanos, que es el enfoque norteamericano o anglosajón, y el enfoque francés. Yo trabajo un poco los dos enfoques porque estoy formado en las dos escuelas, aunque como ingeniero mi enfoque predilecto o natural es el enfoque de los factores humanos, pero sí hay un libro que se llama Comprender el trabajo para transformarlo, en francés, Comprendre le travail pour le transformer, la práctica de la ergonomía, que el título en sí mismo es fundamental para todos los ergónomos. Fíjense que los ergónomos vamos a comprender el trabajo, pero con el objetivo de transformarlo. O sea, la práctica de la ergonomía tiene dos elementos fundamentales: comprenderlo y transformarlo. Una comprensión profunda, y esto viene del artículo que publiqué con el doctor también, profesor Jordán Rodríguez. En las conclusiones decíamos que una comprensión profunda del trabajo que no genere transformaciones palpables, una transformación palpable para el trabajador no respondería al carácter dinámico de la disciplina de la ergonomía. La ergonomía por esencia es transformadora. Hacer una evaluación con el método OCRA, hacer un informe, dárselo a la empresa y desaparecerse del mapa, como se dice, eso no es ergonomía, eso es un evaluador de método OCRA o un evaluador de ecuación de NIOSH. Tenemos también que ofrecerle soluciones, ser capaces, en la medida de lo posible, de trabajar con otros profesionales. A veces somos médicos, somos fisioterapeutas, somos personal de salud no muy conocedor de elementos de diseño, y es normal, todos tenemos límites. Como yo no soy tan conocedor del cuerpo humano en detalle como un médico, entonces hay que trabajar en equipo, hay que buscarse diseñadores, arquitectos, ingenieros para trabajar en equipo y poder ofrecer estos elementos de diseño. Yo pienso que esto es importante que lo tomen en consideración. Entonces, el perfil del ergónomo es un profesional que debe ser capaz de diseñar
o participar, no tiene que diseñar directamente, en proyectos de diseño de sistemas de trabajo que abarquen los diferentes ámbitos de la ergonomía. No nos podemos centrar únicamente en los elementos físicos, sino, y reitero esta idea que es fundamental en mi presentación, también tenemos que irnos a los elementos cognitivos y organizacionales, porque si no, solamente estamos viendo una pequeña parte del todo y nos estamos limitando grandemente. El perfil de los ergónomos, de los profesionales de la ergonomía, es muy variado y muchos ergónomos provienen de especialidades que no están familiarizadas con el proceso de diseño. Realmente esto yo lo veo como un problema. Yo en la vida no veo problemas, yo en la vida veo desafíos. Y aquí hay un desafío importante, una brecha que hay que cerrar en ir a buscar estos elementos de conjunto con los elementos cognitivos y organizacionales, de ir a buscar estos elementos de diseño para enriquecer más la práctica de la ergonomía y hacerse más competitivos y diferenciados en el mercado. Yo sé que hay muchos ergónomos que se formaron a veces en maestrías en España. Algunas de estas maestrías de algunos centros e institutos están muy enfocadas, únicamente enfocadas en los aspectos físicos, y cada vez más hay más ergónomos y más ergónomos y más ergónomos que lo que hacen es hablar con método OCRA, con método RULA, con método REVA. Entonces, ¿cómo compiten? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se diferencian de ese mercado? Bueno, yendo a buscar estos nuevos conocimientos para enriquecer su oferta de valor a las compañías. Es como yo lo veo y espero que ustedes lo vean así. Perfil del ergónomo, fíjense, esto es de la Asociación Canadiense de Ergonomía, nos dice que en Canadá los ergónomos pueden ser kinesiólogos. Kinesiólogos es una especialidad que estudia los movimientos humanos. Yo no sé si en América Latina existe, creo que en Chile al menos sí conozco que hay kinesiólogos. Hay ergónomos que son que son terapeutas ocupacionales. Está también la ergoterapia, eso no existe en América Latina hasta donde yo conozco, pero es como un terapeuta que trabaja la parte del trabajo. Fisioterapeuta también hay, ingenieros y también hay psicólogos, son las principales disciplinas. En América Latina, aquí vemos, y lo vamos a ver con algunas estadísticas, esto ratifica el hecho que hay médicos, enfermeras, fisioterapeutas, o sea, hay mucho personal de salud, pero también hay ingenieros, arquitectos y abogados, y algunos psicólogos también. La realidad es que la proporción, hay un desbalance importante. La mayoría, en términos porcentuales, de los que se gradúan de programas de formación en ergonomía, tanto en América Latina como los que estudian en el exterior, sobre todo en España, lamentablemente es una dificultad que tenemos en América Latina, el tema de la lengua, la barrera de la lengua y del idioma. Yo pienso, y es algo que les recomiendo a todos, que al menos tienen que aprender inglés, al menos leerlo, porque si no nos limita muchísimo el campo de aprendizaje y tenemos que terminar estudiando en España. Lamentablemente, España, por ejemplo, Canadá, donde yo estudié, está entre los 7 países más ricos y desarrollados del mundo. España no lo es. Entonces, terminamos en España aprendiendo de muy buen nivel, pero no el suficiente. Porque si supiéramos inglés, pudiéramos quizás estudiar algunos diplomados y maestrías en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, que son países mucho más desarrollados y que tienen una visión mucho más avanzada. España está muy bien, que bien, los españoles, a mí me gusta mucho la paella valenciana y el chorizo, pero creo que también si nos abrimos a otras lenguas, aunque es dificultoso, se dificulta a veces, también nos abren más oportunidades de estudio. Si no, en América Latina también hay muy buenos programas de formación. En Chile, al menos en la Universidad de Valparaíso, tengo la posibilidad de colaborar con ellos, en Concepción, en Guadalajara creo que hay algunos, y en Colombia tenemos también nuestra especialización. Entonces, aquí vemos el perfil. Miren acá el perfil del ergónomo de la especialización en ergonomía de la Universidad de Antioquia que ofrecemos nosotros acá. Miren los porcientos. Miren cómo los fisioterapeutas son el 45%. Si le añadimos los terapeutas ocupacionales y los médicos cirujanos y los odontólogos, ya ahí estamos hablando de un 10% más, sería un 55%, es decir, que más de la mitad. Administradores son gestores. Si miramos los que están en áreas de diseño, que pueden hacer diseño, serían los arquitectos, los diseñadores y los ingenieros, y representarían solamente el 25% de las personas que han cursado la especialización, que están formados en área de diseño. Entonces, más o menos, esto sería una de las razones por las cuales a veces hay carencia en cuanto al diseño y se enfoca muchas veces más en la evaluación. Nosotros hemos puntualizado siempre desde nuestra especialización en ergonomía. Tienen la suerte que, aunque es una especialización que está en la Facultad Nacional de Salud Pública,
quienes la llevan, el profesor Jordán Rodríguez y yo también, y otros que participan, somos muchos de los profesores son ingenieros. Quiere decir que es una mezcla muy linda, muy interesante de ver personas del sector de la salud trabajando con ingenieros de manera conjunta para aprender, para enriquecer, para trabajar los aspectos de diseño y los aspectos cognitivos y organizacionales. En esencia, hay un énfasis evaluativo, como ya lo había comentado, y hay un desequilibrio porque se habla mucho de evaluar los riesgos de la economía física, pero se habla un poco menos de diseño de puestos y de economía cognitiva y organizacional. Creo que hasta aquí esta problemática ya la entienden. Digamos, este desafío importante que tenemos es de cambiar esa balanza y hacerla más equilibrada. Que nuestros ergónomos, los ergónomos latinoamericanos de nuestra región, de nuestra América, puedan también conocer sobre estos aspectos cognitivos organizacionales y ofrecerle esas competencias a nuestras empresas y compañías de nuestra región. Históricamente hablamos, y esto es algo que ya la mayoría de ustedes conocen, el tema, por ejemplo, que viene con frecuencia el mouse. Bueno, ¿qué mouse es el más adecuado según la postura, según problemas de tendinitis que puede ocasionar del síndrome del túnel carpiano, a veces con la flexión, con la extensión? Y ahí es donde nuestros ergónomos latinoamericanos son muy fuertes, porque tienen una formación incluso médica espectacular y te pueden dar una conferencia en profundidad de qué es el síndrome del túnel carpiano y cómo eso afecta a los tendones y todo eso. Y te pueden incluso proponer algunos mouse o teclados que sean lo más ergonómicos posible. De más está decir que yo estoy completamente seguro que todos los que están conectados saben cuál es el mouse de esos tres que es el más ergonómico, o al menos pueden identificar el mouse menos ergonómico, que es evidentemente este de arriba a la derecha. No sé si a ustedes les sale en la misma configuración de izquierda a derecha que me sale a mí. Pero básicamente esos son tipos de conocimientos que ya están establecidos, que ya se conocen, y efectivamente cuando hablamos de pronación, de supinación, de postura neutral, la anatomía de la mano, del brazo, todo esto son elementos conocidos por los ergónomos de nuestra región y que son trabajados. Cuando hablamos de silla también, enseguida se piensa en ergonomía, tanto así que muchas veces las compañías nos buscan para simplemente ayudarlos a seleccionar una silla. Quiere decir que básicamente nos hemos convertido como ergónomos en unos seleccionadores de silla, cuando realmente la economía es mucho más allá, en términos de campo de acción. No digo que esto no sea importante, esto es crucial, porque una silla, digamos, esa silla plástica, si tenemos un trabajador trabajando ahí varias horas al día, evidentemente va a haber un problema. De hecho, estas 4 sillas yo no las recomendaría, aunque depende de la tarea, depende de la actividad. Para estar reunido unas horas, las sillas negras son sillas ejecutivas que nos permiten estar media hora, 45 minutos, una hora sin mucho problema. Ya para trabajar periodos de tiempo más largos, evidentemente no son recomendables. Siempre lo que es ergonómico o no depende de su uso, depende de la tarea. Recuerden eso. Si a ustedes le dicen fríamente cuál es la silla más ergonómica de todas esas que hay ahí, yo no me atrevería a decir cuál es la más ergonómica sin saber con antelación o de antemano para qué uso está destinada esa silla. Todo depende del uso que se le vaya a dar, y por eso que eso es importante. Ustedes deben notarlo. Y bueno, terminamos trabajando en temas de muchas pausas activas. Eso es algo que está muy de moda, la pausa activa, Entonces nos buscan a los ergónomos para hacer un programa de pausa activa. Cuando la ergonomía es mucho más que eso y implica también el rediseño de los puestos de trabajo. Vemos aquí algunas posturas desde el punto de vista físico. Aquí está la antropometría para el diseño. Es importante que conozcan este libro. Esto es de un libro que se llama Medidas Antropométricas de Población Latinoamericana, de unos profesores de México, que está disponible en ResearchGate. Yo lo compartí en LinkedIn. Les recomiendo que me sigan en LinkedIn. Yo comparto información que considero valiosa y que muchas personas también la consideran valiosa. Y las medidas antropométricas nos sirven para este tipo de diseños. Sin embargo, y aquí vamos a hacer una pausa, vamos a coger aire, a respirar profundo, a relajarnos y a hacer un poco de mindfulness. ¿Dónde quedan los aspectos cognitivos y organizacionales del trabajo humano? Si vimos hasta ahora esa panorámica que nos dice, bueno, estamos concentrados en la parte física, las posturas, el mouse, el teclado, la silla, la herramienta de trabajo,
la desviación de la muñeca, el ocra, el rula, el rega, todo eso es extremadamente importante porque los trastornos musculoesqueléticos, recuerden que son la enfermedad profesional que más prevalencia tiene dentro de todas las enfermedades profesionales y evidentemente cuesta muchísimo y hay que tratar de resolverlo. Pero estos aspectos, como vimos en la definición de economía, no que lo diga yo, Daniel Torres, sino que lo dice la Asociación Internacional de Economía, que lo dice la Asociación Canadiense de Economía, la economía es mucho más que prevención de trastornos musculoesqueléticos y hay elementos cognitivos y organizacionales. Y la pregunta que me hago yo reflexionando, como se hace también este mono que tenemos acá, este simio, es dónde quedan esos aspectos. Bueno, esta parte de la presentación va a tratar un poco de esos aspectos, lo vamos a explicitar, vamos a tratar de definirlo, vamos a tratar de ver algunos ejemplos brevemente para que se familiaricen al menos con estos aspectos y para que reflexionen si realmente son necesarios. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a llegar a la conclusión de que sí son necesarios y de que sí es importante salir a buscar conocimiento en este sentido. Cuando hablamos de economía cognitiva, ya lo habíamos definido brevemente al principio, pero la IEA nos habla de la economía cognitiva como los procesos mentales de percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta motora. Por ejemplo, el tiempo de reacción. Ahora alguien me dice, bueno, el tiempo de reacción, ¿qué influencia tiene? Bueno, las personas cuando están fatigadas, por ejemplo, porque trabajan de noche o porque no han dormido suficiente, su tiempo de reacción es muy lento, se demoran más en reaccionar, no reaccionan con tiempo suficiente. Y eso es problemático si una persona tiene que conducir un camión en una mina durante la noche y lleva muchas horas sin dormir, entonces evidentemente ese es un factor que puede influir en la probabilidad de error y en que ocurra un accidente. Fíjense cómo esos son elementos cognitivos, pero ahí hay elementos organizacionales también, porque los horarios de trabajo responden a factores organizacionales, cómo se hace la rotación, cuántas horas de jornada de trabajo, y eso influye evidentemente en el estado de fatiga y en la concentración, en la atención y en la respuesta motora y en el tiempo de reacción. Ahí es un ejemplo muy explícito de esa relación cuanto a la respuesta motora. Está también la percepción, la memoria. Evidentemente, si trabajamos y tenemos que hacer cálculos, tenemos que concentrarnos, los niveles de ruido pueden distraernos, pueden influir en nuestro nivel de concentración. Entonces, cuando las personas trabajan muy concentradas, los niveles de ruido deben mantenerse a un mínimo. Aquí no estamos hablando de protección auditiva, no estamos hablando de una protección contra un ruido excesivo, sino que las tareas cognitivas deben realizarse a menor ruido posible. Los temas relevantes de la economía cognitiva incluyen la carga de trabajo mental, toma de decisiones, interacción persona-máquina y la fiabilidad humana. La fiabilidad humana tiene que ver con el análisis y predicción del error humano. También entran el estrés laboral y la formación. Quizás algunos preguntarán, bueno, ¿y dónde quedan los aspectos psicosociales del trabajo? Por lo general, los aspectos psicosociales del trabajo se tratan sobre todo en la economía organizacional, porque tiene que ver sobre todo con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la cultura de la empresa, con cómo se sienten los trabajadores en ese sentido, mientras que aquí tiene que ver con los aspectos más racionales, más del lóbulo frontal, que es lo que le llaman las funciones ejecutivas de los seres humanos, que tienen que ver con el razonamiento, toma de decisión, cálculos, memoria, percepción, tiene que ver con la economía cognitiva, y la parte psicosocial, que tiene que ver también con el cerebro, pero está muy asociada a la parte emocional, a cómo nos podemos sentir mal, incluso deprimirnos, hacer burnout por una serie de cuestiones, sobre todo organizacionales, porque no se organiza adecuadamente, no hay una buena comunicación, hay un estilo de dirección de los jefes que es inadecuado, que hace un poco de bullying, que maltratan a los trabajadores, que no hay una buena conciliación, trabajo, familia, y todas esas cosas crean esas cuestiones psicosociales que yo no abordo en mi presentación. No soy un experto en temas psicosociales, pero también es otra rama que se puede trabajar desde la economía. Entonces, la economía cognitiva, lo más fácil de ver, digamos, tiene que ver con el diseño de estos sistemas, como miren aquí a la derecha, un cajero automático de un banco en la década del 60 o 70. Miren lo que parece y miren ahora cómo son esos cajeros automáticos. Eso lo diseñaron ingenieros, ergónomos, diseñadores, teniendo en cuenta la ergonomía. Miren el teléfono Motorola, miren el teléfono iPhone, esa diferencia, lo fácil que es de usar.
y miren el avión. Esos elementos son cognitivos. Sin embargo, aquí los que trabajan son sobre todo diseñadores. Ustedes, como ergónomos, vamos a trabajar en otros aspectos, pero podemos identificar algunos elementos, por ejemplo, las instrucciones de trabajo que se presentan en una pantalla que no están, digamos, muy adecuados. Entonces, eso es ergonomía cognitiva. La ergonomía organizacional, ¿de qué estamos hablando? Como definición, lo que busca es la optimización de sistemas sociotécnicos, incluyendo sus estructuras organizativas, políticas y procesos. Y aquí hablamos, como les decía, de la comunicación. Es que hay una comunicación adecuada, es que los canales de comunicación establecidos son los adecuados. WhatsApp es un canal adecuado para trabajar digamos, en la planta de producción, para comunicarse el jefe con los trabajadores por correo. La comunicación es clara cuando se le da digamos, una orden o una instrucción de un supervisor a un trabajador, es que esa instrucción es clara, que el trabajador entendió o se quedó con duda. Todo esto entra dentro de la economía organizacional. La gestión de los horarios de trabajo, como les había hablado, hay criterios claros establecidos para gestionar los horarios de trabajo en términos de la cantidad de horas, en términos de las rotaciones, cómo se pueden hacer las rotaciones de la mejor manera posible, considerando que el trabajo nocturno debe evitarse en la medida de lo posible. No se recomienda, pero en muchas ocasiones es un mal necesario, por así decirlo, porque si bien el trabajo nocturno representa un riesgo por la fatiga que puede incurrirse, porque los humanos estamos acostumbrados, estamos diseñados por la evolución a trabajar de día y dormir de noche, si bien es una realidad, cuando nosotros tenemos a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo enfermo, y lo llevamos por la noche al hospital, nos esperamos que ahí haya un médico a las 3 de la mañana, una doctora, un personal de guardia a las 3 de la mañana. Entonces, hay servicios que son necesarios que se oferten durante los horarios de la noche. Eso es importante que lo consideren y lo tomen en cuenta. Pero se puede optimizar ese diseño de trabajo por turno, la participación de los trabajadores, la cultura organizacional, el trabajo en equipo, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer las rotaciones de los equipos, ya sea para trabajo repetitivo, para turnos, todo eso entraría dentro de la ergonomía organizacional. Un aspecto fundamental que está en la superposición entre la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional es el tema de los errores humanos. Los errores humanos, muchos hablan de los errores humanos y la mayoría no saben de qué están hablando. Simplemente porque no se han interesado en ir a buscar la formación adecuada, el entrenamiento adecuado. No es tan complejo como la gente piensa, al menos en un primer nivel. Evidentemente, ya para más profundidad se necesitan hacer doctorados y ser psicólogos organizacionales y todo eso, pero se puede abordar desde un primer nivel el tema de los errores humanos, porque es muy importante por el tema de los accidentes y el tema de los problemas de calidad. Entonces, los errores humanos son un término genérico que abarca todas aquellas ocasiones en las que una secuencia planificada de actividades mentales o físicas no logra resultados deseados. Quiere decir que hay una desviación. Vamos a ver algunos ejemplos después brevemente. Aquí vemos en esta imagen, una imagen muy graciosa, muy simpática. Pues aquí nos queda la duda si esa persona pisa la cáscara de plátano que hay ahí con el pedacito de plátano, que evidentemente resbala muchísimo. La pregunta es que eso es un error porque la persona no estaba atendiendo. Podemos pensarlo de esa manera. O es que, y la mayoría de las personas que están aquí conectados dirían, bueno, no, es que el problema es que la cáscara de plátano no debería estar ahí. Quiere decir que la cáscara de plátano que está en el piso del platanito o del banano, discúlpeme que hay lugares donde se dice banano, la cáscara de ese banano o la piel del banano es un factor que induce al error. Quiere decir que no es solamente que el humano, la persona, no estaba atenta, sino que también había un factor presente que induce al error. Y esa es la realidad de los errores. Vamos a ver que sí, es verdad que nos equivocamos porque no estamos prestando atención, porque estamos distraídos, pero esa es la naturaleza humana. Entonces tenemos que diseñar para que no hayan pedacitos de cáscara de banano o de piel de banano en nuestro sistema de trabajo. Si quieren conocer más sobre el tema de error en español, pueden leerlo. Yo los invito a leer estos documentos que son notas técnicas de ergonomía. Con este QR pueden ir a la página web, pueden descargarla gratuitamente de Ergoyes, que los voy a hacer la invitación para que conozcan esta plataforma, este proyecto, esta comunidad de ergonomía que brinda mucha información de manera gratuita por expertos internacionales. Tenemos muchas personas de España, de Ecuador, de Estados Unidos que han contribuido
a crear esta base de conocimiento para expandir y ofrecer conocimiento en idioma español. Y aquí pueden profundizar sobre el tema de los errores humanos. Esta comunidad pueden hacerse miembros, pueden conocer qué cosa es la economía. Miren, Javier Llanesa, presidente de la Asociación Española de Economía, saliente, nos contribuyó sobre la economía forense. La economía forense es la parte legal de la economía cuando hay una lesión y el trabajador va a un juicio, bueno, que eso es por una lesión laboral o no, bueno, ahí entra la economía forense. Y también tenemos métodos de economía cognitiva, de economía física, que pueden leer, que pueden aprender de manera gratuita. También tenemos herramientas como métodos de mapa del cuerpo para la parte postural. Son herramientas que ayudan a la parte física a simplificarla y hacerla lo más rápido posible para concentrarnos también en elementos cognitivos y elementos organizacionales. Les recomiendo que vayan, que le echen un vistazo. Nunca está de más ver estas herramientas que existen en el mercado. Ejemplos de errores. Miren, un ejemplo, dejar flojo un tornillo o tuerca cuando un trabajador está haciendo un mantenimiento o cuando está haciendo el ensamblaje de una pieza. Si está haciendo un mantenimiento de una turbina de gas o un mantenimiento de una bomba de agua o de gasolina en una refinería, ese tornillo flojo puede ocasionar un accidente importante. Si está haciendo el ensamblaje en un proceso de producción, puede ocasionar un problema de calidad, una pérdida económica y disminuir el rendimiento y la productividad. Fíjense cómo aquí podemos vincular este error de dejar un tornillo flojo. Y eso puede ser simplemente porque hay una presión de tiempo desmedida y el trabajador trabaja de noche también y está fatigado, o no es la herramienta adecuada. Puede ser que el trabajador tome una lectura errónea. Fíjense que aquí hay 6 indicadores para tomar lectura y están numerados 1, 2, 3, 4, 5, pero si el trabajador está apurado puede ser que llegue y tome la lectura del número 2 en vez del número 1 y toma una lectura errónea. Eso es un error, entre otras cosas, porque esos indicadores todos son muy parecidos, son prácticamente iguales, salvo un pequeño número arriba. Es muy complicado, muy difícil a veces diferenciar. Entonces, si esto lo diseñamos de una manera que esté bien identificado, bien marcado, con colores diferentes, disminuimos la probabilidad de error. Entonces, ven que no es tan complicado simplemente saber cómo hacer estas evaluaciones. Lamentablemente, los errores también provocan, y son una de las grandes problemáticas en los sistemas de salud, son los errores médicos, los errores de medicación. Yo les digo a todos los que están reunidos hoy, cuando vayan al médico, siempre cuestiónense con mucho respeto al médico, ¿y por qué me manda ese medicamento? Médico, y ese medicamento, o sea, hace preguntas, busquen en internet sobre ese medicamento antes de tomárselo, porque se han dado muchos casos de medicamentos que se han recetado o que se han administrado por la farmacéutica o el farmacéutico que no son los indicados o los adecuados, y existe y pasa de manera mucho más frecuente de la que nos imaginamos. Los errores médicos también. Entonces, el impacto del error humano es muy importante. Hay muchos accidentes de la aviación que están asociados, alrededor del 40% están asociados a los errores humanos. En los sistemas de manufactura no es tanto los accidentes como los problemas de calidad y productividad que cuestan mucho dinero. Se ha demostrado que en los sistemas de ensamblaje manual la calidad del producto puede verse afectada por errores humanos y provocar pérdidas económicas importantes, porque hay piezas que están sueltas, piezas que se dañan, cables que no se conectaron. Todo este tipo de situaciones pueden ocurrir en los sistemas de ensamblaje. En los sistemas de salud, los errores médicos, por ejemplo, en Estados Unidos, se dice que es la tercera causa de muerte en la población norteamericana. Hasta 250.000 personas, 251.000 personas mueren cada año aproximadamente por errores médicos. Fíjense cuán importantes son estos errores. En Australia, unos estudios llevados a cabo en la minería demostraron que la mayoría de los accidentes en el sector minero, sobre todo las colisiones entre camiones, entre vehículos mineros, el 85% estaba de alguna forma relacionada con el error humano. Aquí vemos cuán importante. La solución a ese tema del error humano y la forma de evaluarlo, lamentablemente, no está en OCRA, no está en OWA, no está en RULA. Si ustedes tienen que usar esas herramientas, sería para la parte postural y no para estas cuestiones que son cognitivas y organizacionales. Pero sí existen herramientas que se pueden conocer y aprender. Hay varios enfoques para abordar el tema del error humano. De manera clásica, y en América Latina prevalece mucho, el enfoque centrado en el individuo. El trabajador no estaba atendiendo, el trabajador no estaba concentrado, el trabajador cometió un acto inseguro. Sí, todo eso puede ser verdad, pero no nos explica las razones de por qué el trabajador
cometió ese error. Tenemos que partir de que los trabajadores no quieren cometer errores, a menos que sea un trabajador que tiene un problema de salud mental o quiere hacer un sabotaje, también existe. No quieren cometer errores, o sea, los errores no son intencionados por definición. La pregunta es, ¿qué es lo que induce a ese error? Y ahí es donde nosotros, los ergónomos, tenemos que hacer nuestro papel de detective, de tratar de buscar, de identificar qué factores en el sistema de trabajo están induciendo al trabajador a cometer errores, están generando, están creando esa oportunidad para que suceda el error. Y nos tenemos que concentrar entonces no en el individuo solamente, sino también, fíjense que no hablo de que es un enfoque o el otro enfoque, porque el sistema de trabajo, el enfoque centrado en el sistema, que es un enfoque que el enfoque de la economía es el enfoque centrado en el sistema, también tiene al centro a los trabajadores. Pero aquí, en este enfoque centrado en el sistema, nos concentramos, por ejemplo, en las herramientas y la tecnología. Es que las herramientas que tiene ese trabajador son las adecuadas. Es que el software que tiene ese trabajador en la computadora es la adecuada. Es que la pantalla tiene el tamaño adecuado para ver bien las letras de las instrucciones de trabajo. Todo eso tenemos que mirarlo. Es que la jeringuilla, la jeringa que usa la enfermera es la adecuada para ese tipo de medicamentos. Es que el calibre de la aguja es el adecuado. Todos esos elementos tenemos que verlo. Es que la tarea está bien diseñada, es que el método de trabajo que se le dice, la instrucción del trabajo, el procedimiento, es el adecuado. O ese método de trabajo lo diseñó alguien sentado en una oficina y es un método que no tiene mucha coherencia, que es un poco ilógico y al final la trabajadora o el trabajador tiene que hacer lo que puede con ese procedimiento, que hay que actualizarlo, hay que mejorarlo para que quede claro los pasos, las instrucciones. Ahí es donde entra la participación de los trabajadores. El ambiente interno es fundamental también. Cuando hablamos de ambiente interno, ¿de qué estamos hablando? Ruido, iluminación, microclima, quiere decir la calidad del aire, la ventilación, el calor. Todos esos elementos influyen en el error porque influyen en el confort del trabajador, evidentemente, y hay que ver si pueden ser que esos factores estén influyendo. Y recuerden, los elementos organizacionales tienen que ver con los horarios de trabajo, con la comunicación. Es que la comunicación es clara. Es fundamental, por ejemplo, en el sector de la salud, que haya una buena comunicación. Cuando hay un cirujano que está en una sala de operaciones, puede estar el cirujano con varias enfermeras o enfermeros, puede haber incluso otro cirujano asistente, hay un anestesiólogo, hay un instrumentalista, o sea, fíjense cuántas personas hay ahí y tiene que haber una comunicación muy clara, muy precisa, tiene que haber también una concentración en la tarea, el nivel de iluminación tiene que ser el adecuado también, las herramientas las adecuadas, todo eso tiene que ser, tiene que estar bien claro, bien contado, bien preciso, la organización del trabajo en ese sentido. Hay también un ambiente externo, según este modelo de sistema de trabajo, y el ambiente externo tiene que ver con la cultura, sobre todo, con las normas, con las leyes. No es lo mismo una fábrica de refresco, una embotelladora de refresco, digamos, de Coca-Cola, aquí en Medellín, Colombia, o en Guadalajara, México, o en Cuenca, Ecuador, o en Caracas, Venezuela, que esa misma fábrica en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Hay un contexto, los trabajadores tienen una educación, tienen una percepción de riesgo, una cultura que varía de un lugar a otro y eso también influye. Entonces, hasta aquí hablamos de estos dos enfoques, yo se los di brevemente, evidentemente esto se estudia más en detalle, qué representa el enfoque centrado en el individuo, qué se puede hacer con el individuo también, hay que sensibilizarlo en algunas ocasiones, a veces a los individuos, en dependencia de las situaciones, hay que tomar algunas medidas con ellos, pero no resuelve mucho, hay que la mayor parte de los esfuerzos tienen que ir encaminados a mejorar el sistema de trabajo. Ahora, un caso de estudio, y yo aquí es para que ustedes lo hagan, vamos a hacer una prueba. La mayoría de ustedes aquí probablemente no haya estudiado aún en profundidad una maestría, ni un curso, ni un diplomado en temas cognitivos y organizacionales. Puede ser que haya leído, que haya escuchado. Mira, aquí tenemos un trabajador que está sobre un andamio, está realizando una tarea, un trabajo en altura. Al parecer también está haciendo algunos cortes porque tiene, bueno, un visor ahí, una protección del rostro. Y él está ahí bien anclado, en el sentido que tiene una protección contra las caídas. Yo les pregunto a ustedes, identifiquen en la imagen algunos errores que pueden ocurrir durante el montaje del andamio y durante la ejecución de la tarea sobre el andamio. O sea, él, para hacer esa tarea tiene que llegar el trabajador junto con el otro trabajador solo o
por lo general son 2 trabajadores, tienen que armar el andamio y después subirse en el andamio y comenzar la tarea. ¿Qué errores se le ocurre a ustedes? ¿Se les ocurre a ustedes que puedan ocurrir ahí, que puedan generar un accidente? ¿Qué errores? ¿Qué les viene a la mente? 2 o 3 para hacer un ejercicio. Pueden enviar un mensaje en el chat, hay que ver si pueden abrir el micrófono. Yo no sé, pero bueno, al menos un pequeño mensaje en el chat pudiera ser con respecto a qué errores, qué puede suceder, por ejemplo, mientras esté montando el andamio. Bueno, me hablan del arnés punto fijo. Mira, allí habla que le falten piezas al armar el andamio. Quiere decir, excelente, ese es un ejemplo. Que él arme el andamio y se le olvidó una pieza, se le olvidó un tornillo. Ese es un ejemplo de un error que puede suceder. Alguien me habla colocar el andamio al revés, puede ser que no coloque el andamio de la manera adecuada. Puede ser también que si alguien me habla de manera genérica que no arme bien el andamio. Claro, esa sería la categoría general, pero no armar bien el andamio significa que no apretó adecuadamente un tornillo, que le faltó un tornillo, que le faltó una tuerca, o que no siguió adecuadamente las instrucciones de trabajo y lo puso en la dirección que no era, o una pieza la puso en el nivel que no era. Porque esos andamios tienen una parte que son las patas y después tienen otros elementos que son para las partes superiores. Entonces, a lo mejor si tú tomas los elementos de la parte superior y lo pones en las patas, ahí ya la estabilidad del andamio se puede comprometer. Entonces, efectivamente, yo creo que ustedes han identificado, bueno, me hablan del anclaje, que es un factor 2, puede ser que ese anclaje no sea el adecuado porque no se haya verificado que ese anclaje sea el adecuado, quiere decir que ahí se omitió la verificación o la verificación se hizo de manera incorrecta. El hecho de que el andamio no tenga barandillas, bueno, habría que ver en ese caso si es que, porque él está ahí protegido contra las caídas, si es como está establecido en el procedimiento, porque en algunos casos puede ser algunas violaciones. Si eso es lo que está establecido en el procedimiento y él lo hizo porque estaba apurado sin poner las barandillas, entonces sería otra cuestión. Pero yo creo que la mayoría de ustedes dieron en el punto con respecto a no nivelar el andamio. Ese es otro error que puede ocurrir, porque esos andamios en el piso, en las patas, tienen que ir bien nivelados y puede haber un desnivel. Entonces, si no se evalúa ese nivel, puede ser que no sea estable. Que se haya olvidado enganchar el arnés de seguridad, aunque ahí se ve enganchado, pero es un error también que puede ocurrir, un olvido. Entonces, efectivamente, la mayoría de ustedes identificaron adecuadamente, pero fíjense que tuvieron que reflexionar un poco también. Y estamos haciendo esto un poco regado, un poco a lo loco, un poco, bueno, déjame ver qué tipo de error puede ocurrir y todo eso. Y lo identificaron, esos errores pueden ocurrir. La otra pregunta es, ¿qué factores pueden influir en esos errores? Digamos, ¿por qué al trabajador se le puede haber olvidado un tornillo, una pieza que ustedes creen que puede haber sido? Bueno, la falta de capacitación, la distracción, efectivamente es un elemento importante. Estar apurado, con prisa, la presión de tiempo es otro factor que influye. Con respecto al desnivel, digamos que él arma el andamio y digamos que él está trabajando ahora a las 3 o las 4 de la tarde, pero él comenzó a armar el andamio a las 5 de la mañana o la tarde anterior. Y ya en esa hora ya el sol se había ocultado. ¿Qué puede haber ocasionado entonces? Falta de comunicación al planear el trabajo. Eso es importante, la comunicación. Evidentemente la planeación es que hubo una buena coordinación. Fíjense que aquí hay trabajo en equipo, porque aquí hay 2 personas. Hubo comunicación adecuada entre ellos 2, es que cuando se planeó. Yo les hablaba también del tema en este caso, de la iluminación, porque si ese andamio se armó durante horas de la madrugada, de la mañana temprano o de la noche, también la falta de iluminación visualmente. Recuerden que ensamblar es una tarea visual. Hay que ver bien los tornillos, hay que verificar, hay que tener una retroalimentación. Fíjense cómo aquí hablamos de la percepción visual. El trabajador tiene que ver claramente que están ahí todos los tornillos. La otra pregunta es que hay una lista de chequeo ahí para verificar, es que se hizo la inspección final. Entonces, creo que inadecuada iluminación, inadecuada planeación, falta de comunicación. Ustedes han identificado realmente muchos de los factores.
y no está lejos de la realidad. Pienso que muchos son, la mayoría de lo que ustedes han identificado son adecuados. Por eso yo les doy un gran aplauso. Sin embargo, hay algo que falta aquí. Y es que este análisis que estamos haciendo es un análisis un poco desordenado, un poco a lo loco, por así decirlo. No es un análisis estructurado. Porque cuando ustedes van a hacer una evaluación, digamos, si yo le digo a ustedes, háganme una evaluación de riesgo postural de ese trabajador, ¿qué ustedes harían si yo les digo eso? ¿Qué se les ocurre? Si yo les digo, háganme una evaluación, supongamos que este trabajador tiene una postura inclinada, porque ahí está de pie, esa postura no es muy complicada realmente desde el punto de vista biomecánico, pero digamos que él está en una flexión del tronco, con la tabla en la mano. ¿Qué ustedes harían? ¿Cuál sería su reflejo para evaluar el riesgo de biomecánico, el riesgo de trastorno musculoesquelético? ¿Qué ustedes harían? ¿Cuál es su reflejo inmediato? ¿Qué irían a buscar para hacer ese análisis? Si yo le digo, hagamos un análisis postural del trabajador, ¿qué se les puede ocurrir? Bueno, ustedes pueden decirme, no, que la postura... ¿Qué? Postura, sería postura de los miembros superiores. Claro, evidentemente, pero de manera estructurada. Ya vamos a... ¿Qué tienen ustedes a la mano? Si han pasado cursos, si han... yo les digo, hazme un riesgo, hazme un informe. Los métodos, Felipe, muchas gracias. Los métodos, quiere decir que ustedes tienen métodos para evaluar eso. Sin embargo, ¿qué es lo que no tienen hasta ahora para evaluar la parte cognitiva organizacional? Que lo hicimos, pero de manera desorganizada, regada, incompleta. No tienen métodos. Ustedes tienen RULA, ustedes tienen REVA, muchos de ustedes conocen el método OWASP, ustedes conocen la ecuación de Navier. Entonces, sí, ustedes me pueden decir, describirme la postura, pero si quieren hacerlo rigurosamente para darle un informe de evaluación a la empresa, tienen los métodos. Pero ahora, hoy, 22 de agosto, la mayoría de ustedes no tienen métodos para la parte cognitiva y organizacional. Entonces, ahí está el detalle. Quiere decir que quiero demostrarle con esto que ustedes hoy por hoy son capaces, hasta un nivel relativamente de principiante, por así decirlo, de identificar los errores y identificar los factores que influyen en el error. Aquí esto no es ciencia de cohetes de la NASA, se puede identificar. Claro que hay que profundizar en estos conocimientos y hay que buscar las metodologías que nos ayuden a hacer un trabajo serio, estructurado, para hacer un informe para entregar a la empresa. Y eso es lo que faltaría por ir a buscar. Entonces, en el caso de estudio que vimos, el análisis del error humano, y esto yo creo que es fundamental, debe realizarse empleando herramientas y métodos. Como vimos, se hace un análisis de la parte postural, que están diseñadas estas herramientas para identificar posibles errores, consecuencias y factores de influencia. Lo que nos falta, sobre todo a ustedes ahora mismo, a la mayoría de ustedes, no todos, evidentemente, es una brújula, algo que pueda dirigir esos análisis. ¿Qué les falta? Aquí yo le pongo 7 ejemplos de metodologías y de modelos que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la especialización de ergonomía y seguridad y que le damos a nuestros estudiantes. El modelo de habilidad, regla y conocimiento de Rasmussen, para ver cómo los trabajadores piensan según el tipo de tarea. No es difícil comprenderlo con ejemplos. El sistema de clasificación de errores que se llama GEMS, Generic Error Modeling System, de Reason. Eso es una taxonomía de error que te permite clasificar los errores con mayor precisión. El modelo de causa de errores de Charit, muy bueno, muy fácil para identificar los errores y las posibles causas. El modelo del queso suizo, que quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes han oído hablar, también desarrollado por James Reason. El análisis jerárquico de la tarea. Una vez que ustedes seleccionan la tarea, por ejemplo, la que vimos aquí, armar andamio, hay que analizar esa tarea en detalle para cada elemento de esa tarea. Después, con la metodología Sherpa, buscar los factores de influencia, los posibles fallos y errores que pueden ocurrir de manera estructurada. Y en último lugar, normalmente yo no lo enseño en los cursos que imparto, está también el cálculo de las probabilidades, porque el cálculo de las probabilidades se exige mucho en sectores como el sector nuclear, el sector petroquímico, la aviación. Es una exigencia de esos sectores, pero en la mayoría de los sectores no es necesario y es muy complejo esa parte matemática. Sin embargo, del 1 al 6, todas esas metodologías y muchas otras también de soluciones, de estrategias, se pueden aprender, no son difíciles de aprender, no es más difícil que un método OCRA.
se los aseguro, el método OCRA es uno de los métodos más complejos. Normalmente las personas que aprenden OCRA hoy a las 2 semanas son incapaces de volver a hacer una evaluación porque se les olvidó, porque es muy complejo. Yo aprendí OCRA en el año 2010, Enrico Occhipinti y Daniela Colombini estuvieron en Cuba, yo estuve en el curso de 2 días y aprendí OCRA. Evidentemente, desde ese 2 o 3 semanas después yo no sabía más nada de OCRA, a menos que se haga todo el tiempo y se esté al tanto y bien arriba de eso. Es muy difícil porque es un método muy complejo. Muy bueno, de hecho, ese método, pero es un método muy complejo. Entonces, estos métodos que son de economía cognitiva organizacional no son más complejos que un método OCRA. Incluso si ustedes no son psicólogos, no son ingenieros, son médicos del área de la salud, también puede aprender. Y eso yo creo que es importante que lo entiendan, porque es importante. Entonces, hay factores de influencia asociados al individuo y factores de influencia asociados al contexto. Aquí están ilustrados la lista, hay muchos más, y cada uno de ellos se estudia cómo influye. Del contexto de trabajo ya vimos la presión de tiempo, vimos con el andamio que me decían, no, estar apurado. La carga de trabajo también es que tienen mucho trabajo que hacer ese día, está muy relacionado con la presión del tiempo. El trabajo por turno es que esos trabajadores, no lo sabíamos, pero esos trabajadores que llevaban 10 horas, 12 horas, 14 horas trabajando, ¿qué tipo de turnos hacen ellos? Es que había una buena comunicación entre esos dos trabajadores, el trabajo en equipo era adecuado, los procedimientos estaban claros para armar el andamio, están bien precisos etapa por etapa lo que hay que hacer. Todo eso son elementos del contexto, y asociado al individuo evidentemente hay limitaciones sensoriales, como lo habíamos dicho. Si la iluminación no es adecuada, puede ser que el trabajador no vea bien el tornillo que falta o una pieza, o que el andamio está desnivelado. Puede haber confusiones perceptivas, puede haber variabilidad psicomotora. La variabilidad psicomotora quiere decir que cuando una persona aprieta muchos tornillos, no todos los tornillos están igualmente apretados. La forma de asegurarse que no haya variabilidad psicomotora en esos casos es utilizar una herramienta que tenga una presión ya calibrada y que apriete todos los tornillos de la misma manera que nosotros podamos ver si están apretados adecuadamente. El nivel de experiencia y conocimiento es que esos dos trabajadores que habían ahí eran experimentados, eran trabajadores nuevos que la compañía contrató ayer. Porque si son trabajadores que no han sido formados, que no tienen los conocimientos, ese es otro factor a nivel del individuo. Evidentemente la atención, la concentración, la memoria y algunas emociones y rasgos de la personalidad que también se trabajan. Entonces, estos son algunos ejemplos de los factores que se trabajan en los cursos de las capacitaciones de economía cognitiva organizacional. Otro ejemplo, ya estamos hacia el final de la presentación, ya vamos, digamos, hacia los albores, hacia el final de la presentación. Este es un ejemplo de la manufactura. Aquí no estamos hablando de un accidente, aquí estamos hablando de un problema de calidad. Claro, esto es un motor de avión. Si a esta señorita se le olvida un tornillo o un cable instalarlo y ese motor sale a producción y se instala en el avión, puede ser que haya un accidente. La probabilidad de que eso pase es muy baja, porque aún si ella se le olvida un tornillo, se le olvida una pieza o no aprieta bien la pieza, lo que sucede es que hay muchas inspecciones, tanto del fabricante del motor como del fabricante del avión que compra los motores. O sea, que sí que eso está más que inspeccionado muchísimas veces. Y si hay un error, el error se detecta. Y ese es otro elemento fundamental. Los errores nunca se van a poder eliminar. Eso es una mala noticia. Quiere decir que aunque hagamos todo lo posible, nunca se van a poder eliminar. Sí podemos disminuir mucho la probabilidad de ocurrencia. Eso que también esa es la buena noticia. Podemos disminuir mucho la probabilidad de ocurrencia y nunca se van a eliminar. Entonces, por esa razón es que hay entonces que hacer inspecciones, verificaciones, para verificar que no cometimos el error y, bueno, trabajar en los factores para disminuir su probabilidad. Entonces, este es un ejemplo de la manufactura de un objeto muy complejo que hay que ensamblar manualmente, y evidentemente eso impone una carga cognitiva por la complejidad, por la cantidad de tornillos, la cantidad de piezas, las instrucciones de trabajo que hay que hacer. Entonces, ya hasta aquí vimos un poco el tema de los factores que influyen en el error, asociado al individuo, asociado a la persona. ¿Fueron ustedes capaces, y los vuelvo a aplaudir, de hacer una pequeña, básica evaluación no estructurada hasta donde podían, sin los métodos, sin la brújula? Y lo más importante de todo esto es la prevención. Bueno, ¿qué podemos hacer después? Como los trastornos musculoesqueléticos. Ay, sí, hay mucho trabajo repetitivo, hay postura forzada, una caja que pesa mucho. Bueno, pero ¿y qué hacemos? No me dejes con esa papa caliente. No me dejes. El empleador se dice, bueno, sí, me hiciste el informe, pero te vas y me dejas así. ¿Cómo es esto posible? Entonces, el tema del error es analizarlo, ver sus causas, identificar los factores, los posibles errores, y lo otro es, disculpen, a nivel de la prevención.
La base de la prevención, una vez más, del error humano es el cambio de paradigma de una cultura centrada solamente en el individuo a una cultura o a un enfoque del ergónomo centrado en el sistema y en los diversos factores de influencia en el desempeño humano. Quiere decir, si queremos prevenir los errores, entonces tenemos que mejorar las instrucciones de trabajo. Si los problemas están en las instrucciones de trabajo, hay que mejorarlo. Hay que salir a buscar recomendaciones ergonómicas para diseñar instrucciones de trabajo. Si queremos que la fatiga no sea un problema por los horarios de trabajo por turno, tenemos que salir a buscar información de cómo se diseñan adecuadamente unos turnos, o salir a buscar una formación o un curso. Todas esas cosas es ahí donde se trabaja y se previene el error humano, buscando en esos elementos. Si hay un problema de comunicación, ¿cómo podemos mejorar la comunicación? Si la iluminación no es la adecuada, entonces, ¿qué se propone en cuanto a lámparas o a bombillos o a luminarias que deben instalarse? Hay que proponerlo, hay que buscar. Hay normas que existen en dependencia del tipo de tarea visual, cuál es el nivel de iluminación que lleva esa tarea. No es lo mismo un relojero que está arreglando una cosa microscópica que alguien que está haciendo una tarea que no demanda o no exige mucha esfuerzo visual, digamos. Entonces, todos esos temas de la iluminación, del ruido, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Y ahí es donde se previene el error, además de otros factores como, por ejemplo, para que no haya error de selección. Recuerden cuando hablábamos de los errores de medición, una persona va y tiene varios relojes y toma la medición de un reloj, de un indicador de presión o de presión de aceite, que no es, bueno, eso tiene que estar bien identificado, claramente identificado, para que a la persona le sea más fácil eso. Entonces, hasta aquí, a mí no me gusta mis presentaciones hacer una conclusión, porque la conclusión es como que hemos terminado, y realmente hoy no estamos terminando. Hoy lo que estamos abriendo es una puerta a todos ustedes para que entren en este mundo, como vieron hasta ahora, tan rico de los aspectos cognitivos y organizacionales del trabajo. Y por eso a mí me gusta terminar con un mensaje final. Y yo pienso que esto es importante. Hoy vamos a hablar, yo les voy a dar dos mensajes. Uno, un mensaje es del gran James Reason, uno de los padres del tema del error humano. Y el mensaje número uno, James Reason nos dice, miren, no podemos cambiar la condición humana. Los humanos tenemos una naturaleza. Podemos hasta cierto punto formarlos, sensibilizarlos. Hay cosas que se pueden hacer, pero la condición humana de ser falibles, de poder cometer errores, no la podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar las condiciones bajo las cuales los humanos trabajan. Y los ergónomos lo que deben hacer es concentrarse en cambiar las condiciones bajo las cuales los humanos trabajan. Y hoy mi objetivo fundamental era que ustedes entendieran dónde están esas condiciones bajo las cuales los humanos trabajan y qué se pueden hacer. Muy someramente, sin gran profundidad, pero ya ustedes se llevan consigo a casa, pueden dormir hoy tranquilos, de que al menos conocen, cuando hablan de factores humanos y organizacionales, cuando hablan de economía cognitiva y organizacional, de qué se está hablando concretamente, de manera precisa, más allá del discurso, más allá de, en Cuba nosotros le decimos la muela, quiere decir hablar, 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 pero no precisar nada. Y en Colombia le llaman carreta, es decir, que más allá de ese discurso muchas veces vacío, le dimos al menos un poco de contenido. Esperemos que ustedes se sumen a muchas iniciativas que vamos a desarrollar con Smart SSO de Ecuador para que puedan también nutrirse en ese sentido. El segundo mensaje lo doy yo. No soy James Reason, pero también soy profesor de una universidad acá en Colombia. James Reason era un profesor de Inglaterra, imagínense. Una eminencia. Yo no pretendo ser tanto, pero sí les digo algo. La ergonomía, vuelvo a este mensaje y lo repito, es mucho más que prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Eso es importante. Yo mi maestría, la maestría que tengo, la que hice en ergonomía, la hice sobre manejo manual de carga en almacenes de producción de vacunas y de productos farmacéuticos cuando estaba en Cuba. Quiere decir que yo utilicé ecuación de Navier, utilicé REVA, he utilizado Strain Index. Invité, en mi casa se quedó Enrico Occhipinti en el 2010 cuando fue a Cuba a impartir los cursos. Es decir, yo reconozco que esto es importante, pero sin embargo yo lo que digo es que la economía es mucho más que prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, y es por esta razón que los profesionales de la ergonomía y de la seguridad y salud en el trabajo, porque esto es una gran familia, nosotros debemos considerar los aspectos cognitivos y organizacionales del trabajo con el fin de mejorar la seguridad, la calidad y la productividad. Fíjense que son los tres aspectos fundamentales que forman parte también de la ergonomía. Ese es mi segundo mensaje.
Hasta aquí mi presentación de hoy, que no quiero extenderme tanto tiempo. Traté de ser lo más preciso posible con algunos ejemplos, traté de ser lo más visual posible. Yo les agradezco a ustedes por su presencia. Les recomiendo que me sigan en LinkedIn a los que no me siguen. Mis publicaciones científicas, muchas de ellas en español, algunas, otras en inglés, algunas de ellas están disponibles también libremente en ResearchGate. Por tanto, pueden buscarme en ResearchGate. Y si no, tienen mi correo institucional como profesor. Será un gusto para mí responder a alguna cuestión, algún acercamiento que quieran hacer. Estoy disponible para eso. Y sin más dilación, le paso la palabra a Robert y también a las preguntas, para responder un poco a las preguntas. Aunque recuerden que hoy es bien introductorio. Estas preguntas se responderían en un futuro en formaciones, en talleres y en cursos más profundos, pero también estoy dispuesto a responder a las preguntas sin ningún problema. Gracias. Muy Robert, te cedo la bien, palabra. Daniel, muchísimas gracias por tu exposición magistral. Yo creo que si es primera vez que manejábamos el tema, tenemos una idea un poco más clara de a qué hacemos referencia y también de la importancia que tiene el mismo en las organizaciones, ¿no? Y en nuestro desarrollo profesional también. Vamos con las preguntas. Por acá César Tinajero nos dice en el chat del Zoom: ¿considera que la visión negativa del error humano es muy intrínseca de la cultura latinoamericana? Porque nos gusta culpar a otras personas. Porque parece que otros países han ido mejorando en esto y pareciera que en América Latina no se logra avanzar y hay resistencia. Y también hace una segunda pregunta: si ha encontrado alguna diferencia con otras culturas. César, muchas gracias por la pregunta. Sí, la respuesta es sí. O sea, sí hay diferencia con otras culturas. Y en América Latina, como en muchas otras áreas, hay determinados rezagos. La buena noticia es que, mire, yo viví mucho tiempo en Canadá, viví 12 años en Canadá, soy ciudadano canadiense, miembro de la Asociación Canadiense de Economía. Los conocí, a los canadienses trabajé. De hecho, yo, para que tengan una idea, fui jefe de un comité de seguridad y salud en el trabajo, en los cuales todos los que estaban ahí eran canadienses, tanto representantes sindicales, trabajadores, como la parte patronal. Yo era de la parte patronal como ingeniero que dirigía ese comité. O sea, quiere decir que estuve bien metido dentro de la cultura canadiense. Mi segunda lengua es el francés y mi tercera es el inglés. Además, tuve el privilegio en mi doctorado que mi codirector de tesis fue Kurt Landau. La mayoría de ustedes no van a conocerlo, pero para que tengan una idea, Kurt Landau, alemán, fue durante muchos años el presidente de la Asociación Alemana de Economía. Alemana, fíjense, estamos hablando de una potencia. Entonces he tenido ese privilegio también. Mi doctorado lo hice en una compañía norteamericana. Fíjense, estamos hablando norteamericanos, canadienses y alemanes. Ahora estoy en Colombia y soy de origen cubano. Quiere decir que he visto todo. He visto comunismo, capitalismo pobre, capitalismo rico. He visto muchas visiones del mundo. A veces no es tan fácil decir cuál es superior una o la otra. A veces a mí no me gusta tampoco hablar de superior, esto es mejor que otro. A mí me gusta siempre contrastar las realidades, tratar de entenderlas. Pero sí es real que hay un rezago en cuanto a nuestra visión sistémica de estos accidentes, de esta cuestión del error humano. Y hay todavía una visión muy centrada en el individuo. De hecho, aquí en Colombia se habla mucho de un tema que yo lo critico enormemente, que es el tema del autocuidado. No, el autocuidado y el trabajador y el autocuidado. Es como el trabajador es responsable de cuidarse él mismo. Y eso es un problema de interpretación de la ley, porque las leyes de seguridad en el trabajo de estos países como Alemania, Inglaterra, incluso Estados Unidos, de seguridad en el trabajo, son muy claras. Te dicen, no. No es que el trabajador se tiene que cuidar. El que tiene que cuidar al trabajador y el mayor responsable de cuidar al trabajador es el empleador. Uno diría, ay, ¿por qué el empleador si el trabajador tiene que atender el trabajador? No, pero es que cuando hablamos de sistema, ¿quién es el que le da las herramientas al trabajador? ¿El trabajador puede escoger sus herramientas? Yo pregunto. No. ¿Quién define los turnos de trabajo que el trabajador tiene que seguir, las horas que trabaja? El trabajador se lo define él mismo. Yo voy a trabajar hoy 5 horas, mañana 7, hoy 3, mañana 10. No, eso se lo define el empleador. ¿Quién le da el andamio
a ese trabajador? ¿Quién le da el equipo de protección individual a ese trabajador? ¿Quién le define la iluminación? Porque él va a trabajar en un lugar que hay una iluminación y eso no es él. Entonces, fíjense que todos estos factores que influyen en el error, el trabajador no tiene ningún control sobre ellos, o muy poco, muy limitado. Él tiene que hacer lo que puede hacer con esos factores del sistema que en última instancia vienen definidos por la organización. Entonces, en términos de seguridad del trabajo, la mayoría de las legislaciones son claras. No es el trabajador la responsabilidad máxima cuando hay un muerto, cuando hay, disculpe, un accidentado, cuando hay una lesión, en la mayoría de los casos, incluso si el trabajador hizo algo como un error, una violación, sigue habiendo responsabilidad del empleador. Y hay un elemento cultural, pero las culturas se cambian con normas, con leyes, con formas de ver el mundo. Ese tema del enfoque del sistema, yo me doy cuenta, por ejemplo, acá en Colombia, que las personas manejan, conducen en la calle y no van pensando en el otro. Tú vas pensando que quieres llegar rápido y si tienes que pasarle por arriba al otro, le pasas por arriba. Entonces no hay una visión del impacto que lo que tú haces y el efecto que tiene eso en la otra persona. Cuando tú te vas y te montas en el metro de Montreal, los canadienses tenemos, yo también soy canadiense, una preocupación muy grande por no molestar al otro, no afectar al otro. Cuando yo pongo música en mi casa, lo que yo pienso es en el vecino. Y ese reflejo no lo tenemos en nuestra cultura. Yo pongo música para gozármela. Yo pongo música para pasarla de puta madre, dicen los españoles. Para pasarla súper bien. El otro no me interesa mucho. Sin embargo, ese pensamiento por el otro no está en las empresas. Entonces los supervisores, los empleadores muchas veces no piensan tanto en el trabajador. Entonces no hay esa visión. Entonces sí hay diferencias culturales. También esas diferencias culturales se rompen porque Canadá, Estados Unidos, Alemania no siempre fueron así. Yo siempre digo a las personas, sí, hay diferencias culturales, pero hace 40, 50, 60 años en Canadá había niños con hambre, niños desnutridos, no había sistema de salud pública, no había educación pública, no había nada de eso que tiene Canadá. Y ellos lo lograron, lo hicieron, es que ellos son Superman, es que ellos vienen de otro planeta. No, fueron haciendo, cambiando, fueron formando, fueron aprendiendo. Entonces, el cambio de cultura pasa también por la educación, por conocer, por ir más allá del autocuidado y por formarse. Porque a ustedes mismos cuando le digan en una organización para que no caigan, no, es que fue trabajadores, tienen que tener herramientas para identificar cuáles son los factores. Entonces, la respuesta es que sí, hay una visión negativa del error humano en nuestra cultura. También esa visión negativa del error humano prevaleció durante mucho tiempo en los países más avanzados, prevalece todavía en algunos sectores, cuidado, en los países más avanzados, pero es verdad que se han ido alejando cada vez más y están enfocados en una visión más de sistema, más de factores, donde el individuo es un elemento, pero hay muchos otros factores como ustedes pueden ver. Y bueno, yo pienso que esa es la respuesta que tengo con respecto a los elementos, digamos, culturales. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Súper interesante la visión y también es un desafío para nosotros los que hacemos vida en el área preventiva, ¿no? Hay otra pregunta y nos dicen, ¿cómo integrar la ergonomía cognitiva y organizacional a mis evaluaciones ergonómicas si no soy psicólogo? Dice una persona por Facebook. Bueno, exacto. Creo que esa pregunta la respondimos parcialmente en la conferencia y efectivamente no es necesario ser psicólogo para hacer estas evaluaciones. Lo que hay que tener son las buenas herramientas. Contando con las buenas herramientas, uno puede hacer una evaluación muy aceptable de los aspectos cognitivos y organizacionales, con metodología. Evidentemente pasa por formarse, ¿no? Como ustedes mismos, la mayoría de ustedes han pasado cursos de OCRA, de RULA, de REVA, han invertido, han pagado en esos cursos y qué bien para su formación, pero ¿y la otra parte qué? ¿Cuándo van a dar el paso al frente para tomar el liderazgo que se necesita en América Latina para llevar al frente estos temas y para poder cambiar la cultura que tanto criticamos centrada en el error humano, en el individuo? Ustedes también pueden hacerse responsables de estas cuestiones, formarse, aprender estas herramientas concretas y precisas, y como mismo hacen una evaluación con RULA, con REVA, con OWA, hacer una evaluación donde tomen en consideración, digamos, la taxonomía de errores de James Rison, o hagan un estudio, análisis jerárquico de la tarea, o evalúen los errores con Sherpa, vean los posibles errores, vean los factores y propongan algunas soluciones. Eso se puede hacer perfectamente, incluso si no son
sino son psicólogos para nada. No es necesario ser psicólogo hasta cierto nivel. Evidentemente hay situaciones que tienen un nivel de complejidad donde se requiere quizás la presencia de un psicólogo, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, para hacer una evaluación con un método Rula o Reva, tú no necesitas incluso ni un ergónomo ni un especialista en biomecánica. Un experto en seguridad y salud del trabajo con formación adecuada puede hacerlo perfectamente. Muy bien. Tenemos acá una pregunta en el chat y dice, ¿se puede decir entonces que la capacitación influye en el tema de ergonomía cognitiva? Nos dice Ronaldo. Sí, evidentemente, la formación es uno de los temas que puede influir positivamente en elementos de economía cognitiva. Incluso hay que cuestionarse a veces las formaciones, que las formaciones son las más adecuadas. Recuerden que ahora, por ejemplo, estamos hablando de formaciones en realidad virtual, formaciones con realidad aumentada. Todas estas tecnologías se asocian a la economía cognitiva y pueden mejorar la destreza del trabajador, su capacidad de realizar la tarea adecuadamente. Y en la formación, fíjense que los pilotos de los aviones se forman mucho en simuladores de vuelo. A ellos les recrean la situación para que se vayan formando, se le hacen trampas, por así decirlo, se le ponen algunas trampas, se les simulan situaciones como una parada de un motor, un accidente, para que ellos tomen decisiones y aprendan para cuando eso suceda en la realidad puedan estar preparados. Entonces, evidentemente, la formación, la capacitación es un aspecto que se considera dentro de la economía cognitiva y organizacional. Hay aspectos que están sobrepuestos uno con los otros, porque cómo tú organizas la formación, a qué frecuencia. Por ejemplo, la formación, tú das una formación una vez y ya no das más formación nunca. Hay determinados temas que se necesitan que se dé una o dos formaciones al año. Entonces, eso forma parte de la economía organizacional, la planificación, el plan de formaciones, pero la parte de la formación, del efecto, del impacto, del medio de formación, es importante que se considere allí los aspectos cognitivos de aprendizaje, que el aprendizaje es cognitivo, es memoria a largo plazo, acordarte de lo que aprendiste, que se te quede grabado, todo eso. Muy bien, Daniel. Bueno, hay algunas preguntas. Por acá dicen, ¿en qué lugar recomiendas especializarte en ergonomía cognitiva y organizacional? Vamos a tener un espacio de formación, pero ¿cuál sería tu recomendación al respecto, Daniel? Depende de qué nivel de formación las personas estén buscando. Evidentemente, si quieren niveles más profundos en estos temas, habría que ir a buscar forzosamente una maestría. Una maestría, yo no recomendaría ninguna maestría, a menos de la que yo conozco. En América Latina no hay ninguna maestría que tenga un nivel de profundidad en temas cognitivos organizacionales que sea lo suficiente como para decir, bueno, salí de ahí con herramientas concretas para estos temas. Yo no la conozco. La mayoría de estas maestrías están en países como Estados Unidos, Canadá o en Europa, sobre todo en Europa que no sea España, digamos. En España debe haber, sin lugar a dudas, pero yo no recomendaría en estos temas España, yo recomendaría más temas de Inglaterra, de Alemania. Evidentemente está la barrera del idioma en todo esto, para buscar ya un nivel de hacerse un experto, fíjense, un experto en economía cognitiva organizacional, sólido, con una maestría y todo esto. Si no, uno puede ser, digamos, también ergónomo que conoce y aplica temas de economía cognitiva y organizacional, y a partir de ahí yo pienso que con cursos que se pueden ofrecer a través de Smart SSO en Ecuador. Nosotros estamos preparando, eso era una noticia que habíamos dejado un poco para el final, que Robert quizás le haga también información. Estamos preparando una escuela de formación en factores humanos y organizacionales, quiere decir en los elementos cognitivos y organizacionales del trabajo, para llevarle a ustedes formación de calidad a unos precios accesibles, porque fíjense que ustedes van a tener el privilegio, yo también soy privilegiado de tenerlo a ustedes como estudiantes, pero van a tener el privilegio de contar con un profesional que es profesor universitario, con un doctorado en error humano de temas de economía cognitiva organizacional, formado en Canadá, en compañías con experiencia canadiense, alemana, norteamericana. Fíjense qué oportunidad, ¿no? Quizás la palabra privilegio no sea más igual, qué oportunidad de hacerlo,
de esa manera. Entonces, ahora mismo yo pienso que esa es los dos niveles de formación. Si es más profunda a nivel de maestría, tendrían que ir a buscarlo en el exterior, es lo que yo recomiendo, porque son estos países los que diseñan cohetes, aviones, Boeing, Airbus y todas esas compañías han desarrollado mucho el tema de ergonomía cognitiva organizacional para que nosotros podamos montarnos en el avión y que ese avión no se caiga, que ese avión no tenga problemas. Son ellos los que han avanzado esos conocimientos. Nosotros estamos un poco más rezagados, pero podemos incorporarlo si nos apuramos bastante y le ponemos con énfasis, podemos hacerlo. Y inicialmente yo recomendaría tomar cursos. Una vez más, el problema es que en América Latina tampoco hay muchos cursos o diplomados que hablen de estos temas, y el objetivo de nosotros es romper un poco el hielo y ofrecerle a ustedes esos cursos de manera accesible en idioma español. ¿Qué más se puede pedir? Pienso yo. Eso es correcto. Y algo que es súper importante, que en algún momento lo conversábamos, ¿no? Y es que a pesar de que los temas se han desarrollado para industrias élites, no quiere decir que solo son aplicables en esas industrias, sino que en las distintas industrias en que nosotros hacemos vida, que tal vez no es aviación, tal vez no es energía nuclear, no sé, también podemos aplicar esto y va a dar resultados positivos. Absolutamente, Robert, es un buen punto, porque fíjense que los ejemplos que yo puse aquí no estamos hablando ni de aviación ni de nuclear. Es una persona que está ensamblando un andamio, es una persona que está ensamblando, puede ser otro, yo puse un motor de avión, pero puede ser cualquier otro objeto. Aquí mismo en Medellín tenemos fábricas que ensamblan, que hacen inspecciones, donde pueden haber errores, efectivamente. Pero esos conocimientos que se desarrollaron en esas industrias podemos traspolarlo, podemos nutrirnos y podemos usarlo. La mayoría de estos métodos y estos que yo les expliqué vienen de esos sectores, pero se pueden aplicar a muchos otros sectores. Perfecto. Bueno, creo que cerramos con esta pregunta y dice Yadira Flores, que es fiel asistente a nuestros procesos de formación. ¿Qué diferencia hay entre la ergonomía cognitiva de la psicosociología? No sé si podemos comentar un poquito al respecto, Yanni. Sí, Yadira, yo había hablado un poco indirectamente de esa temática. La ergonomía cognitiva trabaja sobre todo los elementos de razonamiento humano. Quiere decir las funciones ejecutivas del cerebro humano. Si quieres apunta funciones ejecutivas para que después busques en internet cuáles son esas funciones ejecutivas, pero tienen que ver con la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la toma de decisiones, la percepción. Todos esos elementos tienen que ver con la ergonomía cognitiva. Sin embargo, la psicosociología, sociología viene de social, habla un poco más del comportamiento humano en grupos, cómo los humanos se comportan en sociedad. Por ejemplo, la psicosociología estaría más relacionada con los riesgos psicosociales. Por ejemplo, la cultura organizacional de la empresa pudiera estar asociada también a la comunicación y el trabajo en equipo. Ahí entraría la psicosociología en los aspectos más organizacionales. Mientras que la parte de economía cognitiva más puramente tiene que ver con esos procesos de percepción, toma de decisión, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, modelos mentales y un grupo de cosas que tienen que ver con la economía cognitiva y con esta parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal, que esta parte del cerebro es la que tiene que ver con las funciones ejecutivas y con la parte racional de los seres humanos. Eso sería más la parte de economía cognitiva. Mientras que la parte psicosociología tiene que ver más de la interacción entre los humanos, cómo se construyen esas interacciones a través de la comunicación, a través de las emociones también, de los estilos de dirección. Todo eso tiene que ver más con la psicosociología. Yo no soy un experto en psicosociología, pero ahí es donde está la psicosociología. Yo los invito, en octubre vamos a hacer una conferencia en el GOIES. Nosotros todos los meses hacemos una conferencia con invitados internacionales y va a venir Anabel Fernández de Afor Health, una compañía española que nos va a hablar de riesgos psicosociales y psicosociología. O sea, va a hablar exactamente de ese tema y van a ver la diferencia de estos aspectos, sobre todo psicosociales. La parte social tiene que ver de la interacción entre los humanos, mientras que la parte cognitiva no está asociada, no directamente,
evidentemente. Espero haber respondido a esa pregunta. Perfecto, Yaniel. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas. Hay algunas preguntas acerca de métodos de evaluación biomecánico y demás. Es importante hacerles saber que junto con Ergoyes también tenemos una escuela de ergonomía enfocada a la evaluación, ¿no? De hecho, hicimos un conversatorio con el colega de Yaniel, que es Jordan Rodríguez, que dirige esta escuela que está más enfocada a métodos, ¿no? Cómo evaluar ergonómicamente en áreas de oficinas, en bipedestación, en sedestación, y hay un proceso de formación también regular. Con Yaniel y igualmente Ergoyes estamos trabajando, como el mismo Yaniel enfatizó hace un ratito, con el área organizacional y cognitiva. Entonces, usted puede formar parte de las dos escuelas sin ningún problema. Y de hecho, bienvenidos. La intención es hacer comunidad, la intención es seguir sumando, seguir aportando, ¿no? Porque la intención también es, pues, ir igualándonos en ese sentido. Vamos a tener procesos de formación dirigidos por Yaniel, ya les comparto eso, pues ahí les compartíamos el acceso al grupo de WhatsApp. La intención es crear ese espacio para compartir, igual con Yaniel, pues a través de LinkedIn, a través de Facebook, a través de Instagram, vamos a estar compartiendo información relevante para mantenernos informados, para seguir creando esta cultura y para promover la formación en el área. Vamos a tener inicialmente 2 cursos, ¿no? Un curso que se va a realizar en el mes de septiembre, que es Principios Ergonómicos para la Gestión del Error Humano en el contexto de trabajo. La información en cuanto a fechas, en cuanto a costos, va a salir la siguiente semana en redes, pero todos los que formen parte, pues, del grupo, vamos a informarles de manera directa y va a haber un trato preferencial también. Y ese es el nivel 1 que vamos a hacer a mediados de septiembre. A principios del siguiente mes vamos a tener el nivel 2, que son las estrategias de prevención para el control de los errores humanos en el contexto de trabajo. Entonces, estos son los 2 primeros módulos que vamos a estar trabajando dentro de esta escuela especializada, que va a estar abierta a toda Latinoamérica, ¿no? Y que vamos a intentar responder a las necesidades de cada país. Sabemos, nosotros como SMART radicamos en Ecuador, en el caso de Ergoyes su sede está en Colombia, pero pues tenemos la fortuna de contar con participantes de Costa Rica, de México, de Chile, de Perú. Entonces, la intención de Venezuela también, ¿no? Es brindar esta apertura para que todo aquel que quiera formarse pueda hacerlo, ¿no? Pueda hacerlo y pueda desarrollarse en este ámbito que es tan importante y que nos puede aportar tanto a las empresas, ¿no? Y para cambiar esa visión, ¿no? Que siempre desde los enfoques de la Escuela de Ergonomía con Ergoyes hemos planteado, ¿no? Es que a veces la ergonomía es vista como una carga, ¿no? O como algo costoso, como algo que no hago porque cuesta mucho, y no como eso que nos puede ayudar a llevar a las organizaciones a otro nivel. Y a usted como profesional también a dar un plus para que usted pueda brindar aportes que sean sustancialmente efectivos y que pues dejemos de convertirnos en un costo, una carga para las organizaciones y realzar ese aporte en cuanto a la productividad de las empresas. Sí. Eso, Yaniel, no sé si quieres aportar algo para esto que tenemos inicialmente. Sí, para esto hemos preparado 2 módulos. Estamos pensando en preparar otros módulos, por ejemplo, para la gestión de los horarios de trabajo y la fatiga, que es un tema prácticamente desconocido en América Latina. Las empresas distribuyen las horas y los horarios como se les ocurre ahí, pero no hay unos criterios claros y establecidos ni metodología. También vamos en un futuro a abordar eso. Ahora mismo hay dos cursos que están pensados. Uno que es de los principios ergonómicos para la gestión del error humano, y ahí vamos a hablar ya en más profundidad qué es el error humano, de dónde viene, el impacto que tiene. Vamos a hablar de algunos modelos que existen para comprender el error humano, de sus causas, de los factores que influyen en el error humano, y con esto serían algunas herramientas básicas para un primer acercamiento sobre el error humano. Ya en un segundo tiempo, en otro curso, vamos a hablar de estrategias concretas para darle solución a estos problemas de error humano, que sería el segundo curso. Hay un tercero
que todavía no está lanzado, que tiene que ver con estas herramientas como Sherpa, como análisis jerárquico de la tarea. Ese es un curso un poquito más largo porque estas herramientas llevan un poco más de tiempo y no se pueden aplicar si no se entiende concretamente con precisión qué es el error humano, cuáles son los principios y si tiene alguna idea de las posibles soluciones. Básicamente, yo pienso que es eso, son cursos que ya se han impartido muchísimo, en términos de experiencia están muy pulidos, muy refinados, y bueno, se los recomiendo muchísimo. Evidentemente hay un sesgo importante porque yo soy el que da el curso, estoy recomendárselo, pero más allá de ese sesgo, sí, verdaderamente les recomiendo, sobre todo porque no hay muchos otros cursos que hablen de esos temas tampoco. Eso es lo bueno de que no haya competencia hasta ahora y que ustedes puedan diferenciarse en el mercado también laboral. Eso es correcto. ¿Y por qué lo hacemos en esa estructura modular? Porque la intención es que todos estamos tal vez cargados de actividades, de obligaciones. La intención es que sea lo más accesible posible y que sea lo más práctico posible. Entonces, vamos a ir a bien. Es una escuela también por eso, ¿no? Porque no es como que abrimos un proceso y lo cerramos, sino que abrimos un proceso, usted cumple ese primer paso, vamos al siguiente paso y de esa manera nos vamos formando, ¿no? Una vez que usted ha cumplido una serie de módulos, pues usted recibiría un certificado ya con un nivel superior, pero igual por cada módulo que va superando va recibiendo su certificado de formación. La verdad que apostamos mucho al tema por lo que dice Yaniel, ¿no? No es mucha la oferta que tenemos en esta información, no son muchos los profesionales, incluso a niveles de universidades y demás que manejen el tema. De hecho, hay miedo cuando hablamos de estos temas, como que generamos miedo porque estoy hablando de algo que no es muy trabajado, pero que sin duda alguna puede marcar la diferencia en su vida como profesional y en las organizaciones donde ustedes impactan, ¿no? Entonces, ya estas semanas vamos a seguir difundiendo información, vamos a seguir compartiendo y pues la invitación es a que formen parte de la comunidad. Queremos que todos participen, pero si no participa, pues manténgase al tanto de las redes sociales de Smart SSO, de Ergoyes, de Yaniel, y seguramente pues de esa manera también seguimos nutriéndonos. Eso es un poco lo que queríamos hacer hoy, nutrir, comenzar, y que vayamos vinculándonos con esta información y que podamos hacer la parte de nuestra práctica. De verdad que muchas gracias, Yaniel, por tu tiempo. Es súper importante. Hay algo que no voy a dejar pasar por alto. Dice, las organizaciones no conocen la normatividad legal y obligaciones. Y es que esto nos permite ir mucho más allá de eso, ¿no? Porque es ver la cultura de seguridad y cómo sí puede beneficiar a las organizaciones. Y no Sí, solo eso, obligaciones. Bien. en Eso, efecto. Daniel. Y todas las personas que se han mantenido contentos por la respuesta también, se conectaron de diversos países, eso nos alegra también bastante saber que teníamos personas de distintas latitudes y ustedes también pues sean multiplicadores de este mensaje. Esta grabación va a estar en la red social Facebook, en la página de Smart, también vamos a compartir en YouTube, o sea, la intención es que ustedes vayan multiplicando y se sigan sumando a esta iniciativa. Gracias, Yaniel, por tu tiempo. Sería hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Una buena noche para todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches.